Antes se hablaba como que la menopausia era como estar vieja, como que ya no podías tener guagua, te ibas a jubilar, que ya no podías trabajar, que estáis poco vigente, como la fecha de caducidad un poco. ¿Qué cambios hormonales puede vivir una mujer cuando se acerca la menopausia? El año sin regla es cuando uno ya dice, ok, tú estás en menopausia, pero la transición a la menopausia, que es lo de antes, puede venir 3, 5, 6 años antes. Tener relaciones sexuales después de la menopausia puede ser doloroso. ¿Es real esto? Para muchos pacientes sí. Ya no tengo actividad sexual no porque no quiera, yo quiero. Entonces eso es súper corregible. Yo le puedo dar toda la terapia farmacológica que usted quiera. Pero si las otras 4 cosas que dependen de usted no las aplicamos, no vamos a tener los mismos resultados. Caro, ¿qué tan probable es que una mujer quede embarazada en la perimenopausia? Tremenda pregunta. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Tech. Hoy, como siempre, Nati, ¿qué tal? Bienvenida a una nueva participación en esta conversación que hoy día vamos a tener, que va a estar muy interesante. Así es, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que nos están viendo nuevamente en un nuevo capítulo. Yo ya llegué para quedarme, parece, estoy ya en otra grabación, otro capítulo y muy contenta porque se viene un excelente capítulo. Así es, un excelente capítulo que va a estar dirigido, Nati, a las personas, digamos, a las mujeres. Yo diría que más 35, más 40, 50. Vamos a estar hablando de temas muy relevantes y para ello trajimos a la doctora Carolina Muñoz, médico de la Universidad de los Andes y ginecóloga de la Universidad Católica, además con sus diplomados en endocrinología y experta en menopausia. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y de poder dar este espacio para poder hablar de la salud hormonal femenina enfocada ahí a la menopausia. Así que gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, Carolina. Antes de empezar con las preguntas, por favor, cuéntanos qué es lo que haces, a qué te dedicas en tu día a día. Sabemos que vienes de Chiloé, pero cuéntanos un poco más. Bueno, yo soy médico, como ustedes ya dijeron, hice la especialidad en la Universidad Católica, estudié con el financiamiento, unos concursos que dan el financiamiento ministerial, entonces el año que yo postulé la especialidad se volvía en Chiloé, así que actualmente vivo allá, hace 2 años, trabajo en 2 hospitales, en Quellón y en Castro. Y también aparte tengo harto contacto acá en Santiago porque mi familia está acá, así que vengo bien seguido y hace ya casi 6 meses soy parte del equipo de Neopausia, que es una clínica digital enfocada 100% en la salud hormonal femenina en climaterio, menopausia y posmenopausia, así que ya estamos trabajando juntos, eso como en gran resumen. Me encanta. Súper. Oye, Caro, ya empecemos entonces de lleno. Te puedo decir Caro, ¿cierto? Obvio. Ya, súper, yo la patúa. Empecemos ya de lleno a conversar un poquito, quizás con primero temas un poquito más generales. Hablemos de la salud hormonal, de la salud femenina. Y me gustaría saber qué opinas de esto. ¿Por qué tú crees que en general siempre se ha enseñado tanto sobre la menstruación y tan poco sobre la menopausia, siendo que finalmente todas vamos a pasar por eso? Yo de partida, partiría diciendo que no creo que nos enseñen tampoco de menstruación. O sea, yo creo que en verdad la salud femenina en general no se menciona mucho. De hecho, yo muchos de mis pacientes, yo veo muchos niñas, adolescentes y posmenopáusicas. Y cuando llegan las niñas también a mi consulta, yo les digo como, ¿recuerdas la clase del ciclo menstrual? La gran mayoría me dicen no. Entonces también es una cosa que en general la salud femenina es muy poco visualizada, no se enseña, se menciona. Si tienes suerte que tu familia, tus padres te lograron enseñar un poco, o tus familiares o algo en el colegio de ciclo menstrual en la clase de biología primero medio, y para contar, o sea, yo tampoco diría que se enseñe mucho. Pero sí, efectivamente la menopausia yo creo que también va, justo lo que hablábamos antes de partir, que ahora se está visibilizando más esto, se está empoderando más a las mujeres. Muchas doctoras, científicas a nivel mundial también están, actrices incluso están como tomando el estandarte de la menopausia y lo están dando a conocer, pero antes se hablaba, claro, como que la menopausia era como estar vieja, como que ya no podías tener guagua, que te ibas a jubilar, que ya no podías trabajar, que estabas vigente, que estabas poco vigente, perdón, que ya en el fondo como la fecha de caducidad un poco. Y muchas pacientes de hecho lo encontraban como, no, me está pasando algo terrible entre menopausia. Entonces eso también hace mucho que no se hablara. Y ahora nosotros también intentamos, uno de nuestros pilares también fundamentales es resignificar esto justamente y hablarlo. Exacto, o sea, como yo creo, coincido contigo, Caro, que es como, está como orientado a ver que la menopausia es algo negativo, así yo creo que lo ve la mayoría de las personas,
Y realmente no es algo negativo, simplemente es otra etapa, otro proceso de la mujer que no tiene por qué ser negativo, al contrario, se tiene que aprender a vivir, se tiene que aprender a llevar y puede ser igual de normal que cualquier otro proceso que vive la mujer en cualquier etapa de su vida. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tú lo mencionaste bien también. O sea, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, pocaso se hablaba de la Muy poco. menstruación. Yo creo que también más o menos en la casa igual es como tema tabú. Si es, el papá, por ejemplo, nunca se mete en esa conversación con la hija. Siempre es como la mamá encerrada en el baño, ¿cierto? Entonces yo creo que hoy día venimos también a visibilizar que esto no es así, que hay que acceder a la información para que al final estemos todos educados y podamos, en el fondo, estar tranquilos en el día a día. Exacto. Caro, hablando un poco de los cambios que pueden pasar, ¿cierto?, con respecto a la menopausia. Cuéntame, ¿qué cambios hormonales puede vivir una mujer cuando se acerca la menopausia? Ya, en gran resumen, el ovario, que nosotros tenemos nuestra etapa reproductiva que produce hormonas, estrógeno y progesterona, el ovario tiene una fecha de que la hormona, la producción va disminuyendo. Ya esta edad en el fondo promedio de la menopausia, que después lo vamos a hablar más adelante me imagino, pero no es igual en cada mujer, pero evidentemente después de los 40 años ya hay una disminución de esta producción de la hormona y lentamente empieza a disminuir, hasta que ya cesa esta producción y eso es lo que ya conocemos como la menopausia. Y principalmente es que cae la producción de estrógeno y progesterona. Ya, entonces estos cambios, la caída principalmente del estrógeno y la progesterona, lo que genera todos los síntomas asociados, que vamos a hablar después. Pero eso es como el gran resumen, que cesa la función ovárica de hormona. Perfecto. Y junto con ello vienen cambios físicos, si podemos profundizar un poco más en eso. Sí, claro, mira, en general los síntomas del climaterio, menopausia y posmenopausia se dividen en 3 grandes grupos, ¿ya? Primero se hablan los síntomas somáticos, que yo le explico a todos mis pacientes. Yo siempre intento aterrizar el lenguaje como médico, en lenguaje amigable a las pacientes, porque muchas veces uno les habla, no sé, por ejemplo, uno dice benigno y uno se asusta. Entonces yo siempre intento como aterrizar el lenguaje un poco. Entonces los síntomas somáticos yo los asocio como que son los síntomas del cuerpo. Es como los bochornos, la distribución de la grasita corporal, el dolor articular, la fatiga, la caída del pelo. Eso como en general los síntomas, y de hecho hay hartos, pero hay una encuesta incluso, pero eso como en gran resumen. Después están los síntomas psicológicos, que hablan como de cambios del ánimo, irritabilidad. Hay pacientes que andan más lábiles emocionalmente, que lloran con facilidad o se emocionan con facilidad, o pacientes que no se notan más irritables, también que les cuesta un poco más dormir, eso va como en esa esfera. Y la tercera esfera son los síntomas urogenitales, que son de todo lo que es localizado a la vulva, vagina y uretra, y principalmente habla de sequedad vaginal. Ya la vagina, en el fondo, la vulva y la uretra responden al estrógeno, entonces cuando este estrógeno ya no está o disminuye, se siente en el fondo, y eso es lo que genera la sequedad vaginal, el dolor con la actividad sexual, la picazón, las infecciones urinarias recurrentes. Entonces son como los 3 grandes síntomas. Entonces ahí uno va hablando con la paciente, lo enfoca un poco y ve qué es lo que más le afecta y se hace un score en el fondo, y uno ahí puede objetivar en el fondo qué es lo que a ella le molesta más y por dónde uno va a partir. Oye, Caro, disculpa, y que tú digas qué es lo que le molesta más. Claro, quizás yo voy a tener más indicio que me voy más por un lado que el otro, pero si es que yo llego a la menopausia, igual voy a sentir todos estos síntomas que tú estás diciendo, o puede que sienta solamente algunos. Mira, ninguna menopausia es igual en cada mujer. No, me imagino. Ya, o sea, de hecho hay mujeres, por ejemplo, mi ama puntualmente. Ella nunca ha tenido nada, según ella. Ya, entonces hay pacientes que sí. O sea, en el fondo es súper relativo. Ya, entonces yo creo que obviamente está como muy conocido que es como el bochorno, el típico del bochorno. Entonces las pacientes dicen, ay, pero yo no tengo bochorno, entonces no tengo nada. Pero, por ejemplo, subieron de peso o están con dolor articular o con caída del pelo, un dolor con la actividad sexual, y esos sí son síntomas en el fondo de esta etapa. Ya, entonces, claro, se asocia mucho como que el bochorno es lo típico, pero no, hay muchísimos otros síntomas. También hay síntomas atípicos, como por ejemplo que empiezan a aparecer alergias en la piel que no aparecían, palpitaciones, sensaciones como de angustia. Entonces, claro, si hay pacientes que no sienten nada, sí, hay pacientes que son muy sintomáticas también, hay pacientes que lo llevan mejor. Y también hay muchos síntomas que se esconden en otras patologías. Por ejemplo, no sé,
pacientes que empiezan con tratamiento psicológico o psiquiátrico y están años en eso y después finalmente empiezan con hormonas y se les pasan las angustias, ejemplo. Entonces ahí también uno orienta, y yo siempre les pregunto a las pacientes que cuál es su motivo de consulta, porque eso es lo que la aqueja finalmente y por qué viene con nosotros, y enfocarlo desde ahí también. ¿Baja el deseo sexual con la menopausia? No necesariamente para todas, pero sí, tiende a disminuir, y eso tiene una explicación en el fondo fisiológica y también un poco ambiental y todo lo que está pasando en el contexto de la mujer. Pasa mucho que asociado a la caída de estrógeno, también la testosterona, las mujeres no todas, no tienen por qué saberlo, pero las mujeres tenemos testosterona, no evidentemente la dosis de los hombres, ya, pero tenemos testosterona, y esa testosterona también tiende a bajar un poquito en esta etapa, y eso genera que el deseo sexual también disminuya. Y además que con todo lo que les mencioné antes de estas molestias genitales principalmente, también eso hace que la actividad sexual a veces sea poco placentera. Y también hay un contexto social, hay muchos libros de menopausia, no del área médico, sino como del área de paciente, o mismas autoras que han, psicólogas, muchas que se dedican a esto, y hablan también que la mujer es como la autopercepción, que las mujeres muchas veces se sienten poco vigentes, se sienten que ya no son atractivas, que ya físicamente no están igual, que no que, ¿me entienden? Entonces como que eso también genera que este deseo sexual en el fondo se vaya un poco apagando. Obviamente también los problemas de, no sé, pues si las mujeres a esta edad están en full trabajando, están sometidas a estrés, que los hijos, muchas también, por ejemplo, ayudan con los nietos. Entonces, también la dinámica de la vida también obviamente hace que esta etapa sea un poco difícil lograr ese encuentro con la pareja, porque recordemos que la actividad sexual, y muchas doctoras ahí también que hablan de sexualidad, lo comentan, que el deseo sexual no es como prender un interruptor, no es como que uno se levante y diga, ya, voy a tener actividad sexual. Es todo un contexto, o sea, se tiene que dar un ambiente, una dinámica, una comunicación con la pareja, un ambiente de encuentro. Entonces, si tú estás ahí, que la pega, que el marido, que los niños, que el perro, que el gato, que las loncheras, que ayudar con los nietos, que las cuentas, que hoy tengo que hacer esto, se me olvidó lo otro, por supuesto que en la noche vaya a llegar muerta y no vaya a querer nada, o estáis cansada, o tuviste un problema en la laboral, o qué sé yo. Entonces también sí, efectivamente hay un tema de disminución fisiológico del deseo sexual, que también las pacientes, por ejemplo, les molesta la actividad sexual, les puede doler, muchas pueden sangrar por actividad sexual, o la vagina, por ejemplo, no tiene la misma elasticidad que antes. Sí, eso sí es un tema, pero también un poco el tema psicosocial, como les decía, la percepción, de esta dinámica que se crea. También hay muchas mujeres también, que es muy lindo porque en la etapa de la menopausia se redescubren también. Por ejemplo, muchas mujeres pierden el miedo al embarazo. Entonces también muchas mujeres, como al no embarazarse, dejar el anticonceptivo y sentirse un poco más libres, que no se van a embarazar. También hay pacientes que redescubren su sexualidad. También hay muchas pacientes, por ejemplo, que conocen nuevas parejas. A veces como que también se siente que la mujer después de la menopausia no puede hacer su vida de pareja, y no es así. Hay muchas mujeres también que inician nuevas relaciones y muchas veces consultan porque están partiendo de una relación y quieren tener un mejor, en el fondo, como vivir esta etapa. Ya, entonces también todos los casos son distintos, pero sí, hay un contexto de todas maneras fisiológico y social que va todo el tema de la sexualidad en la menopausia. Qué bonito. Pongámonos en el contexto de una, creería yo, persona promedio o pareja promedio, digamos, de 45, 50 años, en donde, en este caso, me imagino yo, el marido tiene deseo sexual y la pareja, ¿cierto? Empieza con este momento de la menopausia, en donde el deseo sexual empieza a bajar, el estrés y todo lo que acabas de comentar. ¿Cómo podemos ayudar nosotros, los hombres, a la pareja para poder vivir mejor el proceso de la menopausia? Yo creo que es súper importante transmitir que una vez se asocia como que al ayudar es como arreglar o mejorar algo. Y yo diría más que nada la palabra es acompañar. Acompañar desde una mirada del cariño, de la empatía, ya de entender que esto es un proceso. A veces, no sé, hay frases muy desafortunadas, por ejemplo, como típico, estáis con la regla, o estáis en tus días, o es que está en la menopausia. No es que no molesten a la mamá porque está en la menopausia. Entonces, esos comentarios, por supuesto que no ayudan, porque uno ya se siente mal. Entonces, yo creo que entender en el fondo que, por ejemplo, me pasa mucho que las pacientes en la noche se están levantando porque ya no pueden dormir bien por los bochornos. Entonces el marido se enoja, por ejemplo.
Entonces eso como no es la idea de enojarse, si a nadie le gusta levantarse en la noche a las 3 de la mañana con calor y después no poder dormir. Entonces también entender que por algo es, o sea, hay un proceso, que es una transición, que tiene una explicación fisiológica, que por supuesto hay tratamiento, pero creo que respondiendo a tu pregunta es conversar, ya, o sea, la comunicación yo creo que es la base de toda relación de pareja. Y en el fondo que esto se ponga en la mesa, porque muchas veces no se habla por lo mismo, por el miedo al tabú, a que me va a decir, no, es que mejor no le pregunto porque se va a enojar, mejor como así, como casi que hacer así, no mirar. Entonces yo creo que no, todo lo contrario, hay que conversarlo. Si tú ves, por ejemplo, que tu pareja no sé, está con sofoco, bochorno, que es el típico que andan con el abanico, que se está levantando en la noche porque no está durmiendo bien, o está con infecciones urinarias todos los meses, o que están teniendo actividad sexual y dice objetivamente que le molesta y le duele la actividad sexual, más que no quiera, es que le molesta, en el fondo hablar y decir, oye, pucha, quizás buscar una alternativa. Hay mucho contenido ahora, hay muchos libros también que no son solo para mujeres, entonces los puede leer incluso la familia. Hay muchas mujeres que justo transitan la etapa de la perimenopausia con sus hijas que están en la adolescencia. Entonces también es como chuta, entre la adolescencia y la menopausia el marido más o menos queda como que no puedo ni hablar. Me voy de la casa. Claro, entonces también es como chuta, no es como asustarse un poco, sino entender que es un proceso y también hay que educarse. Y yo siempre hago la comparación que, fuera del lado médico, pero yo siempre hago la comparación que se nota mucho cuando un hombre tiene hermanas. Se nota muchísimo, porque la sensibilidad es distinta. Puede ser súper tonto, pero quizás lo que me están escuchando piensen eso. Los hombres que tienen hermanas saben que llega la menstruación como a esa edad, más o menos, por ejemplo, si la niña está complicada en el curso, oye, mira, quizás hoy necesitas algo, como esa sensibilidad, ¿no? Como, y lo mismo en la menopausia, o sea, en el fondo entender que si tu mamá está pasando por este problema, tu señora o tu hermana, por ejemplo, no tirar esas tallas como que a veces hacen sentir más mal, todavía uno ya se siente mal, entonces sus comentarios a veces y preguntar, no está de más nunca preguntar, oye, ¿te ayudo? ¿Necesitas algo? ¿Qué es lo que te molesta? Eso. Qué bonito. La clave está en la comunicación. Claro, para todo ámbito, no solamente para esto. Oye, Caro, ¿realmente las hormonas controlan nuestras emociones o es más bien un mito que se viene arrastrando durante años? O sea, yo creo que tiene como de las dos partes, porque sí efectivamente hay cambios hormonales que generan respuestas en el ánimo. Ya de hecho está muy estudiado que hay neurotransmisores que se asocian a las fluctuaciones hormonales. Entonces sí, efectivamente, por ejemplo, en el ciclo menstrual, la fase inicial uno está de cierto ánimo, la fase de la ovulatoria de cierto ánimo, lo mismo con el ciclo menstrual, en la posmenopausia bajan las hormonas, entonces también hay ciertos ánimos distintos. Pero tampoco no es de legitimizar en el fondo como todas las emociones. O sea, las mujeres tenemos las mismas sensaciones que todas y en toda la etapa del ciclo vital. Pero sí, efectivamente, cuando uno está en unos cambios hormonales, uno los puede ver afectados a nivel del ánimo. Pero como le decía anteriormente, esto es súper variable porque hay pacientes que en verdad sus principales síntomas no son del ánimo. Pero sí, hay efectivamente una asociación biológica de respuesta del ánimo a los cambios hormonales de todas maneras. Súper. Oye, ya entremos entonces un poquito más de lleno en todo este tema que ya hemos estado conversando. Y para aclarar dudas, para quizás mucha gente que está viendo que todavía no tiene muy claro el tema, ¿cuál es la diferencia realmente entre la perimenopausia y la menopausia? Ya, yo siempre lo digo como en 3 etapas. Ya está la perimenopausia o climaterio, transición a la menopausia, lo pueden escuchar como de todas esas maneras, ¿ya? Que es todo lo que viene antes de la menopausia. Y la menopausia es un diagnóstico cuando la mujer ya cumple 12 meses o un año sin menstruación. Es como un momento, más que como decir, ya la menopausia es cuando uno ya cumple un año sin menstruación, uno dice, ok, estoy en menopausia, ¿ya? Y la posmenopausia es todo lo que viene después. Entonces, en el fondo es como un camino, como que vendría siendo que la transición y el climaterio son como el camino a, y la menopausia es como, ok, ya estoy en la transición, o sea, ya pasé la transición a la menopausia, pero estoy francamente en menopausia, y ahora viene mi posmenopausia. Y de hecho, la posmenopausia también se divide, por ejemplo, posmenopausia temprana, posmenopausia tardía, transición a la menopausia temprana, transición a la menopausia. Entonces uno ahí va viendo en el fondo las etapas de la mujer. Pero sí, como el momento como cero es como la menopausia. Y antes viene la transición a la menopausia, climaterio, perimenopausia. Incluso hay algunos autores que hablan de la perimenopausia también como incluso un poquito después de la post. Pero claro, menopausia es cuando ya cumple el año sin regla. Perfecto. Y bueno, igual un año sin regla es harto, harto. O sea, por ejemplo, puede llegar una mujer, no sé,
9 meses sin regla, que dice, ya estoy entrando a la menopausia, quedan 9 meses, es un montón, y le llega, o ya si está mucho tiempo sin reglas, como ya en verdad estás en el proceso, o tienen que ser justo 12 meses, porque encuentro que es un montón como para decir, mira, cumplí los 12 meses, ya, menopausia, ¿cachai? Como que hay mucho rango de tiempo como para poder medir eso. Y de hecho, justamente lo que tú dijiste me da pie para hablar de otra cosa, que ahí me estoy saliendo un poco del orden, pero en el fondo, justamente por eso se demora mucho el diagnóstico y el tratamiento. Porque muchas veces dicen, no, pero tú todavía no estás en menopausia, así que no, eso no es por eso. Así que no podemos partir tratamiento, o no, tú eres muy joven si todavía estás menstruando. Entonces, en el fondo, lo que tú dices es muy cierto, que el año sin regla es cuando uno ya dice, ok, tú estás en menopausia, pero la transición a la menopausia, que es lo de antes, puede venir 3, 5, 6 años antes. Ya, entonces hay muchas pacientes, por ejemplo, no sé, ya, 48 años, que todavía están menstruando y empiezan con bochorno. ¿Cachai? Entonces eso nos puede alertar a que estamos yendo hacia ese camino. Efectivamente, la menopausia es cuando uno ya hace el diagnóstico. Pero efectivamente la transición a la menopausia, el climaterio, viene antes. Y justamente eso es súper importante visibilizarlo, educar a la población, a las pacientes, porque justamente eso es lo que demora el diagnóstico de consulta. O sea, el diagnóstico porque no consultan o porque está ese como conocimiento de no, pero si la menopausia todavía, ¿para qué? Si yo menstruo. Y de hecho, una de las primeras cosas que nos puede orientar a que estamos yendo hacia allá hay muchas, pero así como a grandes rasgos, en resumen, las alteraciones menstruales, las alteraciones de flujo menstrual. Por ejemplo, pacientes que antes menstruaban todos los meses y como dices tú, oye, yo ya llevo 3 meses, o no sé, ya no me llega una vez al mes, me llega cada 2 meses. O por ejemplo, al revés, antes me llegaba cada 28 días sagrado y ahora me llegó 2 veces al mes. O antes me llegaba súper abundante y ahora me llega escaso. O al revés, me llegaba nada y ahora me está llegando, pero así una hemorragia súper grande que me deja mal. Entonces, esas cosas nos tienen que hacer como prender las antenitas de, ya, puede que vaya para allá. Y los síntomas, porque también empiezan a aparecer estas cosas, los insomnios, dolores articulares, disminución del deseo sexual. Entonces, todos estos síntomas, sumado a la edad, uno dice, ya, puede que por aquí vaya la cosa. Entonces, uno justamente lo orienta y cuando uno cumple el año sin regla, uno dice, ok, ya cumpliste el año sin regla, estás en menopausia, pero la idea es acompañar en el camino, no llegar así como ya, cuando ya, ahora vamos a tratar hoy, cuando ya en el fondo estuviste 6 años pasando lo pésimo. Y eso pasa muchísimo. Tú no se imaginan cuánto pasa, muchísimo. Quizás el miedo de aceptación, igual que estamos como pasando por el proceso, como no, quizás es algo de ahora y no quería aceptar que realmente quizás estás comenzando la menopausia. Totalmente. No estás aceptando que te llega la menopausia. Nati, ¿puedo exponerte a ti como ejemplo en esta conversación? No estoy en la menopausia y espero no estar en proceso del camino todavía. Bueno, pero tú eres una persona joven, ¿cierto? Tienes menos de 40 años, pero tú sabías que de repente hay personas que pueden empezar este proceso de la menopausia inclusive antes de los 40 años. No tenía idea. Bueno, eso se llama, doctora, la menopausia anticipada. O te quiero reformular la pregunta para que quede bien ordenadita. ¿Existe la menopausia anticipada? ¿Cuándo empieza? ¿Y cómo poder en el fondo tener como claridad también de ese proceso? Ya, mira, primero que todo, la menopausia, la edad promedio, ya obviamente varía, pero entre los 45 y los 55 años es una edad que uno, en el fondo, es, digámoslo, dentro de los cambios fisiológicos esperables, 45 55 años que una mujer le llegue su menopausia. Ya, promedio en Chile 50 52 años. Ya, pero entre los 45 y los 55, normal esperable. 40 45 se habla de menopausia anticipada. Ya, menopausia precoz, que es lo que se conoce como menopausia precoz, falla ovárica prematura, insuficiencia ovárica prematura, eso es que en el fondo una paciente tenga su menopausia antes de los 40 años. Y eso ya es en el fondo es un 1% de la población de edad fértil y eso sí requiere un tratamiento porque por supuesto que tiene afectación en el fondo en todo lo que es salud ósea, salud cardiovascular, muchas veces fertilidad. Entonces esos casos, la insuficiencia ovárica prematura, que es la menopausia antes de los 40 años, sí requiere de todas maneras un tratamiento, una asesoría, en muchos casos terapia hormonal. O sea, esas pacientes sí de todas maneras requieren en el fondo una consulta con un especialista en menopausia. Perfecto. ¿Y es malo recibir la menopausia antes de los 40 años? O sea, malo no. O sea, en el fondo hay que quitarle un poco la connotación negativa, porque de hecho hay un grupo activista, de hecho chileno, que habla de la insuficiencia ovárica prematura o IOP, como se habla en muchos lados, que justamente es como
quitarle ese estigma de malo, como de que te echaste a perder o que tu ovario falló o que pasó cualquier otra cosa antes de lo que tenía que pasar. Como que te envejeciste antes, ¿ya? Y eso también es lo que hay como de que desmitificar o cambiar el concepto, cambiar el significado, ya también es muy... No es una enfermedad, por ejemplo. O sea, es que más que una enfermedad es una condición. En el fondo es que el ovario deja de producir la hormona antes del tiempo, antes de los 40 años, y eso sí requiere un tratamiento porque el estrógeno es cardioprotector, o sea, protege el corazón y nos protege de muchas enfermedades. Entonces, esta función que como promedio va a pasar a los 52, 53, 54, antes de los 40, o sea, son muchos años que vas a estar sin estrógeno. Y eso sí te puede traer de todas maneras problemas a tu salud cardiovascular, ósea, psicológica, problemas como de fertilidad, o sea, psicológicas, ya por todo lo que implica. Entonces, eso requiere un tratamiento más que porque sea mal una enfermedad y te vaya a pasar algo. Es porque es una condición que a la paciente hay que explicarle, educarla y decirle como todo lo que esto conlleva y también hablarlo, porque pasa mucho que, por ejemplo, yo la paciente más joven que tengo con insuficiencia ovárica prematura es 16 años. Ya 16 años que no estaba menstruando, obviamente demoraron el diagnóstico porque tenía un poquito más de sobrepeso, lo enfocaron por ahí en un principio, después sospecharon hipotiroidismo, ovario poliquístico, finalmente la vi y le hicimos examen y sí, estaba en insuficiencia ovárica prematura 16 años. Entonces ahí en el fondo tú tienes que hablar con toda la familia, con la mamá, explicarle a la niñita desde, por ejemplo, que sus amigas menstruan y que ella no va a menstruar más, que eso lo pueden encontrar una tontera, pero es importante para las niñas, o sea, que todas las niñas en su curso estén teniendo la regla y ella no, es como que está ahí fuera del grupo. Obvio. Entonces, en el fondo, desde ahí, hablar, por ejemplo, de la fertilidad. Una niña de 16 años en general no está pensando en tener guagua. Y ahí tú tenés que tener la conversación con ella de, ok, vamos a congelar huevos, ¿qué vamos a hacer? ¿Me cachai? Después, por ejemplo, hablar de terapia hormonal. Tiene que tener terapia hormonal. Esa niña todavía está en crecimiento, requiere estrógeno para crecer, para todo, para su desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, claro, uno lo ve como insuficiencia ovárica prematura desde los 40, pero es un espectro súper variable. El 1% de la población, que igual es harto. Uno dice 1% es nada, es harto. Entonces, buen espectro, como te digo. Yo, mi paciente más joven, 16 años, la otra vez, por ejemplo, vi una paciente que fue a la consulta porque tenía 33 años, tuvo una quimioterapia y quedó con insuficiencia ovárica prematura, porque dentro de las causas hay muchas. Hay causa autoinmune, a veces no encontramos la causa, causas genéticas, pero también la quimio y la radioterapia son una causa. Entonces, pacientes sobrevivientes de cáncer quedan en el fondo con insuficiencia ovárica prematura por las quimioterapias, y ahí también hay que educarla y decirle todo lo que esto conlleva y lo que podemos hacer. Pero es uno de los casos que sí requiere evaluación, pero más que como para tratar algo que esté mal, es porque esta paciente tiene un déficit de una hormona que la protege. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que ayudarla. Y muchas veces también pasaba que estas pacientes era como, ya tuvo quimio, ok, listo. Y las pacientes, oye, y congelar huevos. Yo les pregunto, por ejemplo, ahora, ¿alguien te ha hablado de congelar huevos? ¿Qué es eso? Entonces, en el fondo, como mucho se conoce, por ejemplo, de congelar espermatozoides en los pacientes que van a tener, hombres que van a tener, por ejemplo, cáncer testicular, van a tener tratamiento, pero eso a las mujeres muchas veces no se habla. Entonces, en el fondo, también son cosas que es súper interesante la insuficiencia ovárica prematura porque tienes mucho, en el fondo, de donde educar a la paciente y trabajar desde ahí. Uy, yo quedé un poco en shock. Yo también, de verdad, sí, súper. O sea, me imagino tanto para ella, quizás no tanto para ella porque igual es algo chica, pero sí para la familia es como un tema Heavy. heavy, sí. Súper heavy. Súper. Oye, Caro, hablando de algo que Juanpa que mencionó un poquito antes sobre el deseo sexual, muchas mujeres hablan que la menopausia quizás genera cambios en el deseo sexual y quizás no está tan aceptado como conversarlo, aceptarlo. ¿Qué consejo le podrías dar tú a estas personas que quizás este deseo sexual no se está eliminando, sino que se está transformando en algo distinto? Yo creo que lo primero es conversarlo con la pareja también, si es que tienen pareja, en el fondo, y una buena comunicación en la base de todo, como lo que hablamos anteriormente. Porque también pasa que pacientes, por ejemplo, llegan y dicen, ya, ok, no estoy teniendo actividad sexual. Y uno dice, ya, pero usted está bien, como, o es que no quieres, o es que no te dan ganas. Y, por ejemplo, la pareja a veces tampoco tiene un problema con eso. Entonces, a veces también hay como insistencia. Y, por ejemplo, si la pareja cree que una vez a la semana para ellos está bien,
está bien, o sea, como no insistir más allá si es que la relación de pareja está cómoda con eso. Yo creo que ese es el primer concepto, ¿ya? Y por supuesto que si hay un problema ya como más de intimidad, conversarlo, y muchas veces, como les decía, que no se crea el ambiente o no hay comunicación, o la paciente, por ejemplo, siente que, no sé, que las cosas que ella quiere no se están logrando, entonces hay que conversarlo con la pareja. Y después de esa conversación, si es que ven que efectivamente hay un punto que podríamos mejorar, un punto de mejora, hay muchas opciones. O sea, desde, por ejemplo, consultar a especialistas en sexología, que ahora hay, antes era como mal mirado, mal visto, ahora hay especialistas en sexología, entonces pueden ir a terapia, hay mucha terapia psicológica de pareja. Por ejemplo, si la paciente dirigidamente refiere dolor con la actividad sexual, nosotros también como especialistas en menopausia la podemos ayudar ahí para que su momento donde tiene actividad sexual sea menos doloroso o más placentero, en el fondo que la lubricación sea mejor. También hay, por ejemplo, desde libros en el fondo eróticos, por ejemplo, también hay muchas doctoras que se dedican a sexualidad que le recomiendan a pacientes cierta literatura erótica como para que exploren su sexualidad, para que se conozcan, el autoconocimiento, en el fondo no verlo como un tabú de algo que no se pueda hablar. Exacto. Justamente ayer también hablaba un colega porque decía, ya, pero ¿cómo enfrentas a las pacientes que son más católicas? Ya, pero las pacientes que son más creyentes, cristianas, católicas, más religiosas, igual tienen actividad sexual muchas veces. Entonces también hay que abordarlo, porque muchas veces uno como por el mito o el sustito que va a pasar no lo habla y es un tremendo tema. Por ejemplo, la paciente, no sé, dice, mira, yo sabéis que tenía relación y lo pasaba súper bien y desde los 50 cada vez que tengo actividad sexual me duele, entonces ya no tengo actividad sexual no porque no quiera, yo quiero, pero me duele, entonces por razones evidentes no tengo. Entonces eso es súper corregible, ¿cachai? Entonces ahí también, como te digo, va desde conversar con la pareja que ellos estén cómodos, si hay un conflicto, ver cuál es el punto de conflicto, y hay muchas opciones, incluso por ejemplo también... hay muchas cosas de juego, erótico, literatura, como te decía, entonces también eso yo creo que es la base como de la comunicación y ver qué es lo que quiere la paciente y también conversarlo con la pareja, porque muchas veces, como te digo, a veces no es un problema. Muchas veces incluso la misma pareja, los hombres, dicen como, pucha, es que me asusto tener actividad sexual porque les duele. Entonces también ellos se complican y está bien, o sea, en el fondo qué lindo que se preocupen, Claro. pero también como no quedarse en el chuta, me asusto, es como cómo lo solucionamos, ¿cachai? Como buscar una opción de un punto de mejora, finalmente es eso. Básicamente yo creo que todo se transforma nuevamente en la comunicación efectiva, en hablar estos temas constantemente con la pareja, con los hijos, con el entorno. Yo creo que eso principalmente va a solucionar todo esto, parte de todos estos problemas. Caro, ¿qué tan probable es que una mujer quede embarazada en la perimenopausia? Tremenda pregunta. De hecho, hace un mes hice un reel de eso. Cuando una paciente está en la transición a la menopausia, sí hay posibilidad de embarazo. Por supuesto que es menor. O sea, de hecho, yo siempre le explico a mis pacientes, la fertilidad de la mujer, esté o no en menopausia, de los 35 años cae. Ese es como el número mágico. Los hombres pueden embarazar, típico que sale algún actor que como que fue papá a los 90 años, ya, en las mujeres eso no pasa. Ya, a los 35 la fertilidad de las mujeres disminuye. Ya, y eso estés o no estés en menopausia. Ya, o sea, a los 35 años a ti te va a costar quedar más embarazada y si tienes un embarazo, tienes más riesgo de aborto, tienes más riesgo de malformaciones, tienes más riesgo tú como persona de tener enfermedad asociada al embarazo, desde los 35 años. Ya, después de los 40 aumenta más ese número. Ya, pero lo que no quiere decir es que tengas que suspender tu anticonceptivo, tirarlo y decir, ok, no me voy a embarazar. Para nada. De hecho, cuando tú sigues menstruando, tú sigues en principio ovulando. Entonces, si tú menstruas y ovulas, tú te puedes embarazar. Ahora, que justo tengas actividad sexual, que justo el óvulo esté vivo esos días con el espermio, te embaraces, tenga una guagua, no se aborte, llegue a término, salga todo bien, es otra cosa. Como del embarazo al hijo vivo hay un camino enorme. Yo siempre le digo a mis pacientes, como hasta que la guagua y la placenta no salen, hay un camino tremendo entre medio. Pero sí, de hecho, yo mi paciente, la más, siempre doy ejemplo con mis pacientes, pero es porque son, de verdad que son como los casos que a las pacientes solo importa, como los casos reales finalmente, aterrizar. La medicina como a los casos del día a día, ¿no? Mi paciente de más edad que se embarazó 46 años. Empezó justamente que la regla como que le dejó de llegar, dejó su anticonceptivo y quedó sin regla. Y ella pensó que estaba en menopausia. Entonces llegó porque estaba en menopausia y obviamente entre todo lo que hay que preguntar, desde embarazo positivo tenía
como 16 semanas de embarazo, que eran los meses que había estado en el fondo sin menstruación. Entonces sí, y eso por eso es súper importante que ser cercano a esta edad, a 40, 45 años, si es que empiezan con los síntomas o están pensando si dejar o no su anticonceptivo, porque también es súper válido que las mujeres ya están chatas de tomar anticonceptivo también, todos los días de inyectarse, que las pastillas, que el anillo, que el dispositivo, que lo que sea que utilicen. Entonces también es súper importante esa asesoría, como decir como ya, ok, ¿yo puedo suspender mi anticonceptivo de manera segura? En unos casos es no, en otros casos es sí. Entonces ahí uno evalúa, po. En el fondo ver en qué casos uno puede decirle a la paciente, ok, suspende tu anticonceptivo, la posibilidad de embarazo es cercana a cero, o decir, mira, ¿sabéis qué? Probablemente es distinto, porque el discurso, ¿cachai? Que es distinto si uno le dice, ya, quiero tener guagua. Tú le vas a decir, es difícil. Pero si te dice, ya, ¿pero me puedo embarazar? Sí, te podía embarazar. Claro. Entonces depende cómo lo mires. Pero si tu pregunta es, ¿una paciente en la transición a la menopausia se puede embarazar? Sí. Y de hecho hay casos. ¿Ya? Entonces por eso es súper importante que cuando quieran estén viendo si suspender o no su anticonceptivo, o no sé, lo que hablábamos, 46 años empecé con bochorno, ¿qué hago? Entonces eso es súper importante siempre consultarlo. Y a veces pasa que dicen, no, ¿para qué? Suspender el anticonceptivo y pasan estas cosas. Entonces por eso es importante asesorarse. Voy a hablar de mí. Yo tengo 30 años, pero mi entorno, mi señora, mi hermana, estamos todos entre los 30, los 35 años. Algunos ya somos papás, otros no. Entonces, yo me imagino que de alguna u otra manera en la interna, principalmente las mujeres, se cuestionan el tema de la maternidad. ¿Cuándo? Que sienten esa presión de que la edad te viene persiguiendo también. Entonces, ¿cómo tú abordarías estos casos de una persona que de repente pueda tener 33, 34 años, que todavía no es mamá y le gustaría ser mamá? Mira, yo creo que lo más importante, y siempre lo hago con todas mis pacientes, es que quiere la paciente, finalmente. Ya yo siempre, en el fondo, yo les doy la información como lo que hay. Yo soy muy de números. Ya quizá una formación, no sé, a mí me formaron como muy de número, porcentaje y todo. Entonces yo les explico como, esto es la probabilidad, esto es lo que es. Ahora, si tú no quieres tener hijos, está bien. Si quieres tener hijos, también. Pero en el fondo yo, por ejemplo, ayer justamente vi una paciente que tenía 40 años y me dijo, pucha, es que yo ahora suspendí el anticonceptivo porque quiero ser mamá. Entonces yo le decía, ya, pero tú habías intentado antes embarazarte y no habías podido, o no te lo habías como cuestionado. No, es que ahora estoy con una pareja y ahora quiero ser mamá. Entonces yo le decía, mira, a esta edad es más difícil que a los 35 y antes de los 35, y por supuesto que si te embarazas hay más riesgo. Entonces en el fondo es como aterrizar el número, pero yo siempre creo que, y es muy de la medicina más antigua, digámoslo así, como de, oye, ¿cuándo te vas a embarazar? ¿Y para cuándo la guagua? ¿Y para cuándo los hijos? Y ahora todos sabemos que por razones miles, está bajando la natalidad, de hecho Chile ahora tiene la tasa de natalidad más baja de hace como mucho tiempo, y las mujeres están postergando la maternidad por muchas razones. Económica, desarrollo laboral, porque tienen otros proyectos, quieren viajar, lo que sea, cargo importante en la pega que no pueden tener, no sé, por ejemplo, tienen 2 hijos y no quieren tener más, entonces dicen ya, el tercero para después y el después nunca llega, entonces, ¿me cachai? O por ejemplo, que se separaron, entonces ya no quieren tener hijos, pero después conocen a otra pareja. Hay un espectro tremendo, entonces yo creo que más que como que decirle a las pacientes es que yo siempre mi discurso es como de los 35 años cuesta más quedar embarazada. Eso es como el número. Desde los 35 años cuesta más embarazarse por diversas razones, ya por todas las que hablamos antes, de los 40 más aún. Entonces, como si ya estás cercano a los 32, 33 y tiene pareja, conversarlo con la pareja. O por ejemplo, también hay pacientes que, por ejemplo, no sé, ya... Ejemplo, 33 años, no tengo pareja, pero sí quiero ser mamá, pero en este momento no tengo pareja, estoy trabajando, estoy feliz, estoy viajando, tengo otros proyectos. Quizás congelar óvulos, por ejemplo, es una buena opción. Entonces es importante como asesorarse con el ginecólogo las puede orientar o consultar quizás con un especialista en medicina reproductiva. Entonces hay opciones, pero creo que como más que imponer como el embarazo que se da mucho, como de cuándo te vas a embarazar y cuándo vas a tener hijos, es como preguntarle a la paciente cuáles son sus proyectos, cuál es su proyecto de vida, qué es lo que ella quiere, porque también me pasa mucho que, siempre doy el ejemplo, o sea, si tu proyecto de vida es tener 9 hijos, ejemplo, por supuesto que no podéis partir a los 35, pues sea inviable, ¿cachai? Pero si tú, por ejemplo, queréis tener 1 o 2, pucha, quizás a los 34 no es mala idea si queréis tener 1 o 2.
¿cachai? Pero si tu proyecto de vida es que tú quieres tener 9 hijos, o sea, estamos hablando de que ya partiste como de los 26, estás atrasado. Entonces, como que claro, también es que quiere la paciente, ¿cachai? Es lo mismo que se habla de los partos, de las cesáreas, como mucho de lo mismo. Pero creo que importa qué es lo que quiere la paciente y según ahí orientarla. Yo siempre les digo a mis pacientes como, ¿qué es lo que quieres tú? Dime qué quieres y desde ahí yo te ayudo y vemos en el fondo qué es lo que podemos hacer. Como trabajar en el fondo. Finalmente la medicina es muy chistoso porque una que es médico lo ve desde ahí, pero la medicina finalmente es un servicio. Nosotros estamos al servicio de nuestros pacientes. Entonces muchas veces nosotros, la medicina paternalista, como de decirle a la paciente qué hacer, ya quedó atrás. Yo creo que ahora el enfoque tiene que ser que ver que la paciente nos busque por una necesidad y desde ahí abordarlo. Y eso también, las pacientes también enganchan mejor porque sienten que tú las estás ayudando de los que ellas quieren, no de lo que como que tú le vayas a imponer, ¿cachai? Hay cosas que evidentemente uno como ginecólogo tiene que hacer, pues el PAP, la mamografía, todas esas cosas ya son parte de la rutina, pero lo otro creo que hay que hablarlo directamente con cada paciente, en verdad. Buenísimo. Avancemos un poco hacia la menopausia. Ya, una persona que entra en menopausia, ¿el estilo de vida influye en algo en todo su proceso? De todas maneras, de hecho, yo siempre hago como como la historia de los 5 pilares para una menopausia feliz, ¿ya? Y uno de esos es la terapia hormonal, farmacológica, suplementos, lo que ustedes quieran, hormonal, no hormonal. Pero los otros 4 son súper importantes. O sea, el manejo del sueño, por ejemplo, dormir de 7 a 8 horas ideal, un sueño que sea tranquilo, que sea reponedor. El tercer pilar, por ejemplo, el ejercicio, clave. Hay que hacer ejercicio en esta etapa, no negociable. 150 minutos a la semana, ojalá de carga, pesas, ya. Ojalá incluso con asesoría. O sea, si puedes ir a una clase con un personal, un coach o un profesor, fantástico, mejor que alguien dirija ese trabajo. Después el manejo del estrés. Ya, por ejemplo, hay pacientes que están con mucha actividad, lo que hablábamos antes, día a día, y que llegan a la casa a dormirse porque están muertas, no tienen tiempo para nada. Entonces, buscar espacios como de mindfulness, el grounding, o leer, bordar, tejer, salir a pasear al perro, escuchar un podcast. Todo eso igual como que aterriza, baja el cortisol, te centra un poco en el momento que estáis viviendo, qué es lo que quiero, qué es lo que tengo que hacer. Eso también súper importante. Y lo último, el tema de la alimentación. Ya, por supuesto que todo lo que es alimentación en esta etapa tiene un rol súper fundamental, el alto consumo de proteínas, consumo de frutas y verduras, harta agua, fibra, disminuir el consumo de alcohol, ojalá cesarlo, pero ojalá disminuirlo y por supuesto que el pucho, o sea, el cigarro acá, idealmente ojalá suspenderlo de todas maneras. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, yo le puedo dar toda la terapia farmacológica que usted quiera, pero si las otras 4 cosas que dependen de usted no las aplicamos, no vamos a tener los mismos resultados. Y de hecho, las pacientes que tienen cambios de estilo de vida, como tú decías, transitan mejor esta etapa de la menopausia. O sea, desde el control del peso hasta que andan con más ánimo, duermen mejor, hacen sus actividades del día a día más contentas, tienen en el fondo una rutina de me duermo temprano, entonces despierto temprano, aprovecho mi día, despierto más feliz, o sea, no sé, salgo con amigas, hago deporte, voy al gimnasio, voy al yoga, entonces como que esa dinámica de, ok, hagamos cambio de estilo de vida, ayuda de todas maneras y es clave, o sea, eso es no negociable. Clarito como el agua. Clarito como el agua. Yo creo que en todas las conversaciones que tenemos acá con todos los médicos que vienen, la gran recomendación es cómo manejar bien los hábitos que uno tiene en el día a día y eso ayuda al final en toda etapa del ciclo de crecimiento, como también después en las etapas posteriores. Así es. Oye, Caro, vamos a pasar una sección más entretenida, un poquito dinámica, que se llama Súper. Directo a la Vena. ¿En qué consiste, Juan? Consiste en que te vamos a proponer, son en este caso 4 temáticas, te la vamos a proponer y tú en una línea o en 20 segundos tienes que dar tu percepción. Perfecto. ¿Da? Desafío, ya, pero Eso. perfecto, ya. Entonces vamos con la primera. Caro, ¿todas las mujeres deberían considerar terapia hormonal? No, yo creo que todas las pacientes deberían asesorarse y ver si son candidatas a terapia hormonal, porque no todas las pacientes son candidatas a terapia hormonal. La gran mayoría sí, pero hay contraindicaciones. Entonces, si una paciente tiene estas contraindicaciones, no puede recibir. Entonces, hay que preguntar si una, con sus antecedentes y sus factores de riesgo, puede recibir terapia hormonal. Súper. ¿Los anticonceptivos pueden alterar nuestro equilibrio hormonal a largo plazo?
A largo plazo no. De hecho, lo que sucede es que el ciclo menstrual de que uno tiene normalmente con el anticonceptivo se cambia. Entonces, uno hace un ciclo controlado, un ciclo hormonal controlado. Entonces, por supuesto que cuando tú estés con un anticonceptivo, tu ciclo hormonal tuyo de antes del anticonceptivo va a cambiar, pero cuando tú lo suspendes, en la gran mayoría de los casos, tú deberías regresar a tu ciclo previo. Perfecto. Esta pregunta va enfocada a todos los hombres que están viendo este contenido educativo. ¿Los hombres pasamos por procesos como la menopausia? O sea, lo que como asemeja más a la andropausia, que se le habla como coloquialmente, pero no es lo mismo. O sea, la menopausia, que hay un cese de la función ovárica, como no de un día para otro, pero hay un diagnóstico. En cambio, los hombres, claro, tienen disminución de testosterona, disminución de la masa muscular, algunos suben más de peso, pierden la agilidad, pero por ejemplo, como hablábamos antes, los hombres, la fertilidad de los hombres dura hasta muchísimo después. Los cambios en el deseo sexual sí pueden cambiar, pero no es tan como categórico como en la menopausia, que hay como mucha evidencia que la caída de estrógeno produce ciertas cosas. En cambio, en la andropausia como que es más variable dentro de cada hombre y cómo lo vive también. Perfecto. Y la última, Caro. Tener relaciones sexuales después de la menopausia puede ser doloroso. ¿Es real esto? Para muchos pacientes sí. Ya, como te decía, es variable. Muchas pacientes no tienen ningún conflicto, pero hay muchas que consultan justamente por eso. Como tengo actividad sexual ahora y me duele y antes no me pasaba. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí tenemos un sinfín en el fondo, tratamientos que podemos ofrecer para que esto no sea un problema y en el fondo puedan vivir su sexualidad como siempre. Súper. Pasaste victoriosa. Fantástica. Puedes respirar. Excelente. Tremendo. Oye, Caro, ha sido súper interesante conversar contigo acerca del proceso de la menopausia, pero también yo creo que hoy día se habla harto y lo que está pasando en nuestro entorno son las redes sociales y hoy día todo lo que está pasando con la digitalización de la educación, la digitalización también de la salud, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entiendo que tú trabajas en una clínica digital como Salud Tech, Sí, que se llama Neopausia. sí. ¿Qué tal ha sido tu experiencia trabajando o moviendo la salud hormonal por telemedicina? Mira, primero que todo, yo hablo desde mi experiencia. Ya, yo soy de región, yo soy de Iquique. Ya, y ahora estoy viviendo en Chiloé. O sea, siempre he estado como más ligada a la provincia y efectivamente la gran mayoría de los especialistas están en Santiago. Eso es cierto. Entonces, para una paciente que está en región, que no puede acceder a un especialista, la telemedicina es una tremenda herramienta. O sea, yo creo que es demasiado útil. Ya como poder acercar la medicina y en el fondo como democratizar el acceso, que en el fondo una paciente de cualquier parte puede acceder a una consulta en un segundo desde la comodidad de su casa, solo teniendo internet. Creo que es muy, muy, muy útil y yo siempre he dicho, la pandemia dejó muchas cosas malas, pero una de las cosas que trajo para quedarse fue la telemedicina y yo lo encuentro fantástico. Yo de verdad que he tenido puras experiencias positivas trabajando en neopausia. La verdad es que es súper gratificante ver pacientes de todos lados. O sea, yo por ejemplo un día veo pacientes de Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, mis pacientes de Chiloé, de Iquique, o sea, en el fondo veo pacientes que pueden acceder a una consulta rápido, fácil y de la comunidad a su casa, entonces genial, yo he tenido pura buena experiencia. Buenísimo. Nati, antes de que hagas tu pregunta, yo quiero hacer un poco de doble check acá, porque ya que eres ginecóloga, que te dedicas a un tema específico, y nosotros, bueno, en Salud Tech hoy día estamos atendiendo cerca de 7.000 pacientes al mes, que igual es un número importante que nos tiene súper contentos al equipo. Y dentro de las especialidades también que promovemos mucho y que lo utilizan cada vez más es la ginecología online. Entonces yo quería que tú explicaras desde tu perspectiva, que le dijeras a los pacientes que dicen, no, ¿cómo me voy a atender con un ginecólogo por cámara? Siempre nos llega eso, ¿cómo Claro. voy a ver ginecólogo por cámara? No me sirve, me tiene que examinar, me tiene que... Y entonces la pregunta es, ¿cómo la ginecología hoy día se puede trabajar por telemedicina? O sea, hay muchas aristas. O sea, de partida para un control ginecológico, recetar exámenes, por ejemplo. O sea, más que recetar exámenes, indicar exámenes, decirle a la paciente como qué control ginecológico no está vigente o qué está vigente, o enfocar un motivo de consulta. Por ejemplo, me salió un PAP malo, ¿a dónde voy?
Entonces, esas cosas igual es bueno, como enfocar a la paciente. Hay muchas veces, no todas, pero hay muchas veces que la consulta se puede realizar sin un examen físico y uno puede orientar a la paciente. Pero ahora, por supuesto, también ahí, como dices tú, va la limitante que si uno cree que esa consulta o el motivo de consulta de la paciente requiere una evaluación presencial, ahí va la ética de cada uno de decir, oye, mira, esto bien, fantástico, pero mira, te recomiendo a tal colega, anda acá, o si uno tiene consulta presencial, veámonos en la consulta porque necesito examinarte. Claro. Entonces, eso ahí en el fondo cobra sentido. Pero hay muchas veces, yo siempre le hago el ejemplo a las pacientes, cuando usted va al ginecólogo, ¿la examina? Hay muchas veces que no. Entonces, en el fondo es lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando voy a mi consulta presencial, sí examino a mis pacientes, ¿ya? Porque ahí en el fondo tengo la opción de pesarlas, medirlas, tomarle la presión, hacerle el PAP, hacerle una especuloscopía o hacerle una ecografía. Pero muchas veces en menopausia son pacientes que vienen, por ejemplo, a revisión de exámenes o a actualizar sus exámenes, por ejemplo, que tienen dudas, como hablamos, si ellas son candidatas a terapia hormonal o no, y esa educación tú la puedes hacer desde una telemedicina y como te digo, si algo se te escapa o la paciente en el fondo requiere otra evaluación, ahí uno tiene que orientarla. Y lo último para, en el fondo, responder tu pregunta es que yo creo que en ginecología, sobre todo ahora, salió en vigencia la ley de que ahora los anticonceptivos se van a cobrar con receta. ¿Ya? Entonces, eso va a ser, o sea, van a haber muchas pacientes, muchísimas, que van a requerir que nunca van al ginecólogo porque compraban su anticonceptivo, en la farmacia les vendían el mismo. Ahora todas esas pacientes van a tener que retomar sus controles ginecológicos. ¿Y eso tú crees que es algo bueno o es algo malo para la Mira, población? yo lo he hablado todos los días en mi casa, porque en mi casa todos somos como el área de la salud. Entonces yo creo que es una buena idea mal ejecutada, a mi parecer, como en gran resumen. Es una muy buena idea porque efectivamente hay pacientes que sí requieren una evaluación de su anticonceptivo. Hay pacientes que tienen 51 y siguen usando anticonceptivo. O hay pacientes que están en menopausia y siguen usando anticonceptivo. O hay pacientes que usan el mismo anticonceptivo desde que usan de los 20 años. O hay pacientes, por ejemplo, que tuvieron infarto, accidentes cerebrovasculares, trombosis y siguen usando el mismo anticonceptivo. Entonces, es importante que haya una evaluación médica para decidir o para evaluar en conjunto si es que puedes usar tu mismo método. Creo que es súper importante y creo que el punto es clave, porque también es una instancia para que la paciente uno haga la mamo, la ecografía mamaria, el PAP, uno examina a la paciente, la pesa, la mida, le toma la presión. Es una instancia. Pero creo que decir ahora que todos los anticonceptivos se van a tener que comprar con receta, creo que van a haber hartos problemas. Harto. Sobre todo, por ejemplo, las pacientes que no sé, por ejemplo práctico, fui a la playa, se me olvidó la caja. ¿Cómo la compro? O no sé, chuta, perdí la receta. Porque una vez se le pasan el papel, Sí, uno lo po. guardó y digo, Dios sabrá dónde quedó ese papel. ¿Qué hago? ¿Voy a tener que pagar una consulta para que me den la receta de nuevo? ¿Cachai? Entonces creo, o por cuánto te dejan la receta. Entonces creo que es una buena idea mal ejecutada. O no sé si mal ejecutada, pero que falta un poquito ahí como de cositas que pueden ser un problema. Pero de repente también puede ser como manejable de la perspectiva del médico, creo yo, porque un médico podría, por ejemplo, hacer una receta por un tratamiento de anticonceptivo de un año. Sí, pues, o sea, es que esa es la idea. Si el tema es que la gran mayoría de las pacientes, y aquí en el fondo pregúntenle a sus mamás, por ejemplo, las pacientes tienen guagua y nunca más fueron al ginecólogo. Y nunca más fueron. Yo, por ejemplo, tengo pacientes en posmenopausia que vienen. ¿Cuándo fue su último control ginecológico? Uy, mi hijo tiene 27. No, hace 27 años. 27 años sin PAP, sin mamografía, sin una toma de presión, sin un examen, sin nada. Entonces, ahí creo que está el punto que es clave, como captar pacientes y poder en el fondo retomar el control, que eso es, prevención primaria finalmente. Pero sí, como decir, ya, no se van a vender anticonceptivos porque tienen que ir a control, es como complejo. Porque no todas las pacientes pueden acceder a un ginecólogo o una matrona, que somos los que podemos recetar anticonceptivos de un día para otro. No es tan fácil. Perfecto. Sí, yo voy a acusar a mi mamá, que me imagino que me está viendo, que no va nunca al ginecólogo. ¿Ves? No va nunca. Pasa. ¿Tu mamá va al ginecólogo? Sí, Ah, ya. sí. Es Está importante. bien. Oye, Caro, para ir más o menos ya cerrando esta conversación, ¿qué le dirías tú? Yo te he visto que tú eres bien activa en redes sociales, subes harto tanto por la clínica como también tu perfil personal. ¿Qué le dirías a tus colegas que creen que quizás la información que se entrega por redes sociales es poco seria o poco profesional? Yo creo que la información que uno entrega depende de quién la haga. Por ejemplo, yo
soy muy responsable para hacer contenido. Yo cuando hago contenido actualizo la bibliografía, veo si hay cosas nuevas, lo intento hacer desde un lenguaje que las pacientes entiendan, que sea en el fondo rápido, dinámico, para que quede en el fondo como que hay un trabajo detrás. Mucha gente cree que la creación de contenido es como sentarse a grabar y requiere todo un trabajo. O sea, vieran ustedes lo que requiere este trabajo hacer el podcast. O sea, en el fondo es un tremendo trabajo que hay detrás. Entonces creo que no hay que como bajarle el perfil. Y creo que el mensaje es que ya esto está pasando. O sea, el contenido está. La paciente se mete a Google, busca PAP malo y le sale que se va a morir de cáncer cervicuterino. Entonces la información está y las pacientes muchas veces su falta de educación en salud no es porque sean poco inteligentes, sino es porque no tienen la información filtrada, correcta, aterrizada y en el fondo como traducida a un lenguaje que ellas puedan entender. Entonces, si nosotros, que somos los profesionales capacitados, no les entregamos esta información, ¿quién la va a entregar? Entonces yo siempre digo como, obviamente estoy totalmente en desacuerdo y yo soy la primera en denunciar en Instagram cuando veo gente que publica cosas que están basadas en nada. Por ejemplo, así como, no sé, anda a comprar esto y póntelo en cualquier parte, no. Eso yo estoy siempre como en contra y siempre creo que el contenido hay que hacerlo desde una mirada súper responsable y en el fondo entender que tú estás ahí educando a gente que muchas veces no tiene el acceso. Ahora todos tienen un celular, todos. O sea, todo el mundo tiene acceso a un celular o una pantalla o lo que sea. Entonces, tú puedes llegar ahí. Pero no siempre vas a tener la posibilidad de sentarte con una paciente en una consulta de 30 minutos a educarla. Entonces, yo creo que llevar el mensaje a una paciente que dice, mira, ¿sabéis que puede que yo esté viviendo esto? Y no solo en ginecología, en todo. O sea, en el fondo llevar ese conocimiento rápido y hacerle como un clic a la paciente de, ok, voy a ir, es el primer paso. Y eso creo que es clave, pero sí creo que el contenido hay que crearlo desde una mirada súper responsable y como eso, en el fondo, como dice la película Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que en el fondo hay que ser súper responsable con lo que uno publica. Qué buena frase para terminar, sí, ¿no? Qué bonita ¿A ti te frase. encanta esa película? Me encanta, la vi muy buena. muchas veces cuando niño. Yo siempre lo digo. Doctora Carolina, quiero darte las gracias personalmente en nombre de mi equipo completo de Salud Tech por haber venido hasta acá. Sabemos que viene desde muy lejos, desde Chiloé. Y hoy día vinimos acá hasta Santiago a este podcast a entregar mucho contenido educativo acerca de la menopausia, de lo que pasa antes, de lo que pasa después, el acompañamiento de la pareja, etcétera, etcétera. Así que, nada, Nati, no sé si tienes algo más para poder cerrar. No, nada, el capítulo, de verdad, doctora, me encantó. Aprendimos, yo creo que todos los que estamos acá aprendimos un montón. Así que te agradezco, obviamente, por haber venido, por informarnos tanto a nosotros como a todos los que nos están viendo. Y quizás, no sé, algún mensaje que le quieras mandar a las mujeres que nos están viendo, que se quedaron hasta el final del capítulo, que le agradecemos de antemano por quedarse hasta acá. Quizás algunas mujeres que te están escuchando que se sienten un poco perdidas con todo su proceso hormonal, algún mensaje que le quieras dejar. Sí, primero decirles que no están solas, o sea que en el fondo hay un equipo, profesionales que nos estamos formando y capacitando constantemente para llevarles la mejor información para que puedan vivir esta etapa de manera feliz, acompañada y con en el fondo todos los beneficios que trae. Porque muchas veces en el fondo lo que hablábamos, la menopausia es como, ahora estoy vieja, no terminó aquí y no. O sea, las mujeres estamos viviendo hasta los 80 años. Entonces, en el fondo tienen 30, 35, 40 años para ir felices. Entonces, si ustedes están en esta etapa y sienten que no lo están pasando bien, que consulten. Ya y siempre asesorarse por un ginecólogo o matrona que se dedica al climaterio. Bueno, nosotros en la plataforma de Neopausia, en el fondo, también somos doctoras especialistas en climaterio que nos dedicamos solo a eso. Así que también ahí las invito si tienen alguna duda. Bueno, acá también los chicos tienen una plataforma digital donde también hay profesionales que trabajan. Así que, en el fondo, pedir ayuda y saber que esta etapa se puede vivir de manera feliz. Como no hay que pasarlo mal, eso. Súper. Sentirse mal no es normal y hay que hacer algo de todas maneras. También quiero aprovechar de darle las gracias a Neopausia que permitieron este contacto y que te trajeron también hasta acá. Sí. Así que muchas gracias a los fundadores, que también los conozco personalmente, que participaron en el mismo programa que nosotros de aceleración en Platanus Ventures. Así que nada, si llegaron hasta acá, les doy las gracias también. Denle like y suscribir a nuestro podcast de Salud Tech y nos estamos viendo entonces, Nati, en un próximo episodio. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. Chao.